Bienvenidos una vez más, soy Alemán Giarotti y como siempre vamos a dibujar y charlar un poquitito. Bueno, esta vez el tema es un tema interesante eh, y se trata de El Señor de las Moscas. Bueno, El Señor de las Moscas. Seguramente muchos escucharon hablar de ese término, El Señor de las Moscas, más conocido como Belcebú. Para muchos, un mito. Para otros, una realidad. ¿Qué podemos decir acerca del Señor de las Moscas? Es un tema un poco complicado. Según algunos estudiosos, proviene de la palabra Balcebú o Belcebú. Belcebú, el Señor de las Moscas, entonces. En pocas palabras sería el diablo. Según las antiguas tradiciones, eh, se le llamaba el Señor de las Moscas porque era un título un poco peyorativo, para dar a entender que en los lugares en los que se adoraba a Belcebú, eh, habían sacrificios obviamente de sangre en la antigüedad y seguramente que ahora también. Y al parecer estos sacrificios eran realizados con cierta periodicidad, digámoslo de esa manera. Entonces, entre las ofrendas generalmente abundaban las vírgenes y los bebés, que era lo que más le gustaba al Señor de las Moscas. Le llamaban específicamente el Señor de las Moscas porque ahí quedaban los restos de carne pudriéndose y se acumulaban miles de moscas. De ahí, según algunos, viene el nombre del Señor de las Moscas, que en pocas palabras es el diablo, ¿no? Es uno de los nombres de Belcebú, aunque hay mucha confusión en torno a este tema. Si Belcebú es en realidad el Señor de las Moscas, ¿qué diferencia hay entre el diablo y Belcebú? Y cosas por el estilo. En realidad, no creo que nadie sepa a ciencia cierta acerca de eso. Es muy complicado el tema y muy espinoso. Supuestamente el Señor de las Moscas es parte de la Trinidad maligna junto con Leviatán y Lucifer. Pero aquí también hay una confusión con el nombre de Lucifer, que obviamente, según lo que nos enseñaron, sería el diablo. O como le dicen en terminología cristiana, el lucero del alba. Bueno, ya todos sabemos la vieja historia, ¿no? De que fue un ángel que un día se rebeló contra Dios, etcétera.
No se sabe eso simplemente se lo menciona en la Biblia, nada más. No hay ninguna constancia de eso, ninguna. Entonces supuestamente era un ángel bueno que un día decide desobedecer a Dios y Dios lo castiga. Es una historia un poco infantil, ¿no? De las que abundan en la Biblia. Entonces el Señor de las Moscas es un título, como mencioné anteriormente, que se le da al diablo. Es uno de los nombres, como Baal-Zebú, Baal, Belzebú, Moloch, Satanás, Lucifer, pero la diferencia es que Lucifer en realidad, según otros entendidos, no es el nombre del diablo, sino Lucifer en realidad es el ángel de la luz. Y según estos estudios o según estas sectas que manejan esto, él simplemente, Lucifer habría sido desprestigiado, haciéndolo ver como si fuera el diablo. Pero la pregunta sería entonces, ¿quién lo desprestigió? ¿Quién lo hizo ver como si él fuese el demonio? Bueno, según esta teoría, habría sido el mismo Jehová, que en realidad él sería el diablo, y no Lucifer. Hay gente que sostiene eso, especialmente la filosofía hiperbórea, que dice que en realidad Dios es el diablo y el diablo es Dios. Es decir, a través del tiempo, el demonio, es decir, Jehová, se adjudica el título de Dios, pero él es el Señor de las Moscas y hace ver a Lucifer como si fuera el ángel que se reveló. Pero según esta teoría, sería bueno Lucifer y el demonio sería él en realidad. Es muy discutible porque se acusa a Dios de ser el mismísimo diablo y podría ser así. Podría ser de esta manera. Saludos a la Ojitos, que está por ahí. Y al Mija también. Y bueno, si él es acusado de eso, cualquiera puede ser acusado de algo así. Sin embargo, no deja de llamar la atención debido a la terrible crueldad que tiene el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Donde vierte plomo fundido sobre sus enemigos y no tiene ninguna piedad. Y eso está escrito. De hecho, el libro del Antiguo Testamento, llamado el Éxodo, atribuido al profeta Moisés, si uno lo lee con atención, se da cuenta que es un manual de sacrificios, donde supuestamente, por eso digo que se le atribuye a Moisés, pero no sabemos, donde en pocas palabras enseña cómo hacer rituales de bueyes, degollar bueyes, hacer sacrificios de animales, para que el humo que sale de esos animales sea conducente y agrada a Jehová. Eso no es mi invención, eso ustedes pueden leer el Éxodo y esa información está ahí. Entonces, digamos que no era un Dios muy bueno, que digamos, ¿no?
Y entonces por eso muchos han llegado a la conclusión de que el Dios de la Biblia es simplemente el diablo, que durante toda la historia hizo ver a Dios como si fuese malvado y a él como si fuese Dios. Es un poco espeluznante, ¿no? Pensar que mucha gente fue engañada durante siglos por eso, de una manera muy ingenua, y sigue siendo engañada todavía. Nadie puede corroborar si esta información es correcta o no. Simplemente es lo que se menciona eh, en voz muy baja. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero es muy evidente que hay algo raro en todo eso. Algo muy, muy extraño en torno a ese complicado tema. En el pasado, si uno hubiese dicho eso de manera abierta, hubiese sido condenado a la hoguera por la Inquisición y el fiero poder secular. Entonces, afirmar de manera abierta que Jehová es el diablo o el señor de las moscas era algo que hubiese traído muchísimos problemas. Nunca sabremos realmente si eso es así o no. Pero hay un dicho que dice, no sé si las brujas existen, pero de que las hay, las hay. Entonces, hay varios adagios populares como el que dice, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces no es una información nueva el hecho de que consideren a Jehová como el señor de las moscas, el diablo. Esto viene desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Bueno, de hecho era una de las revelaciones de la casa de Tarsis. Una información parte de la información que manejaban en la casa de Tarsis, que como consecuencia hizo que fuese maldita toda la casa de Tarsis y persecuciones por parte de la iglesia y de el poder eclesiástico. Recuerdo que hay una vieja historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la historia de Job. Y recuerdo que dice algo así en un resumen que les voy a hacer, que andaba el diablo por la tierra y de pronto se encuentra con Dios. Me imagino en algún lugar al que el ser humano no tiene acceso. Entonces Dios le dice, ¿dónde andabas? Y el diablo le contesta, allí andaba por la tierra, paseando y viendo mis asuntos. Entonces Dios le dice, si anduviste por ahí seguramente has debido ver a uno de mis siervos. Ah, sí, le dice el diablo, ¿cómo se llama? A lo cual Dios contesta, Job. ¿Es tu siervo?, le dice Job. Sí, le contesta Dios al diablo. Y me es fiel totalmente. Y el diablo le responde, ¿en serio? Sí, no tengo dudas, le contesta Dios. Entonces el diablo le dice, te es fiel porque está sano,
es rico, tiene propiedades, varias esposas, muchos hijos y es muy próspero. Pero si yo le quitaría su prosperidad, ya no te sería tan fiel. Entonces Dios le dice, bueno, hazlo, pero no lo toques a él. Y el diablo hace que sus negocios se destruyan y de la riqueza pasa a la pobreza. Pierde su ganado, pierde todas sus propiedades. Y bueno, la historia cuenta eso. Entonces, Job seguía adorando a Dios. Entonces Dios le dice al demonio, ¿ves que me sigue adorando a pesar de todo? A lo cual el diablo responde, sí, por supuesto, te adora porque sus hijos están vivos y tienen buena salud. Entonces Dios lo desafía al diablo a que haga algo al respecto, pero que no toque a Job. A lo cual el diablo hace que los hijos de Job queden aniquilados por enfermedades. Job llora y su mujer maldice a Dios, pero Job sigue adorando al Señor y continúa diciendo alabado sea. Entonces Dios se burla del diablo y le dice, ¿ves? Él me sigue siendo fiel porque realmente me ama. Y el diablo en una de sus tretas le dice, te ama porque todavía tiene salud. Pero si yo le quito la salud, no te va a querer. Entonces, Dios lo desafía una vez más al diablo para que le quite la salud a Job y realmente el cuerpo de Job se llena de llagas, perdón. Y Job continúa adorando a Dios, a Jehová, pero su mujer entra en colapso, obviamente por razones lógicas. Habían aniquilado todas sus propiedades, el ganado, había perdido todo, había perdido a sus hijos y estaba lleno de llagas y sarnas en todo el cuerpo. Entonces la mujer de Job le recrimina y le dice, ¿cómo puedes ser tan estúpido? Sigues adorando a ese Dios. Y mira cómo estamos, en la ruina total. Y él le hace callar a su mujer, ¿no? Y le dice que Dios es sagrado, hasta que finalmente, ante tanto sufrimiento, queda en la calle, en la ruina, en la enfermedad, todos muertos. Finalmente Job duda y le pregunta, Dios le reclama. Y finalmente Dios le responde con una famosa frase que es algo así como, ¿por qué me reclamas? ¿Y dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿O dónde estabas cuando medí las dimensiones de la luna? Cuando creé el firmamento. En pocas palabras le dice que era un pobre gusano. Y finalmente Job se da cuenta de que Jehová era el Dios verdadero y lo vuelve a alabar y entonces Dios, en su infinita misericordia, según el libro de Job, le devuelve todo, riquezas, hijos, concubinas, territorios, ganado, etcétera, salud, todo eso. Y Job recupera todo. Y la historia termina ahí en que supuestamente el diablo vence. Perdón, Dios vence al diablo. Porque Job lo quería a Dios y qué sé yo, a pesar de todo. Entonces, esta historia es muy reveladora porque el señor de las moscas se salió con la suya y aquí no sabes quién es el diablo, realmente, si el diablo es al que le llaman el diablo o es Jehová en realidad. En realidad, aquí ambos se aprovechan de Job. Y el que más se aprovecha en realidad es Jehová, o sea, Dios, incluso más que el diablo. Y
como una vez alguien me dijo, entonces, ¿quién le devuelve a Job todo lo sufrido? No se lo devuelve nadie porque se divirtieron con él, tanto el supuesto diablo como Jehová, que probablemente era el mismo. Era el mismo. Entonces, ahora la pregunta es cómo es que el diablo se presenta ante Dios y son una especie de amigos según el Antiguo Testamento. No están peleados, para nada, sino que se llevan bastante bien. Y se juegan bromas entre sí, como por ejemplo joderle la vida a Job. Entonces este tipo de juegos son típicos del Señor de las Moscas. Es muy típico de él recurrir a estas cosas. Entonces durante un tiempo se dijo que el Señor de las Moscas le hizo creer a las personas, es decir, su artificio máximo era que pensaran que él no existía. Ahora hay gente que se hace la burla de eso y dicen que ese es el artificio principal de él. Pero al fin y al cabo, todos son los artificios de él. Y ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de quién es el Señor de las Moscas. Si será el mismo Jehová o será Lucifer, quién sabe. La verdad no quiero saberlo en lo personal, pero es un tema interesante. La crueldad de Jehová, el Señor de las Moscas. Al parecer juzga las cosas desde un punto de vista radicalmente distinto al de las personas, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad Belcebú fue un enemigo de Satanás y no son el mismo ser. Tampoco sería el mismo ser el Señor del umbral. Y que el Señor de las Moscas poseía 66 legiones, teniendo un origen filisteo o judío, pero los judíos siempre están metidos en ese tipo de cosas. Bastante dualistas, digámoslo así. Entonces, quién sabe. Pero podemos ver que en las parábolas que hay en el Nuevo Testamento, pues a Dios le gusta jugar. Y cuando juega con uno, no es tan divertido. Por ejemplo, en la parábola del joven rico. Según las explicaciones convencionales, y para hablarlo a grosso modo, el joven rico nunca pudo entrar al reino de los cielos porque se aferraba a la riqueza. Y según Jesucristo, era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Cosas muy divertidas como esa se encuentran ahí. O la famosa parábola de el hijo pródigo, que según los padres de la iglesia fue, en pocas palabras, un hijo que se gastó toda la fortuna que le dio su padre, toda su parte en prostitutas, en joda, en alcohol y quién sabe cuántas cosas más. Y que un día decide volver a casa porque se le acabó la plata.
Entonces el hijo pródigo vuelve y confiesa todo al padre, y el padre lo perdona y hace matar al cordero más gordo en honor a su hijo. Según las explicaciones convencionales, el padre estaba tan feliz de que haya vuelto que hace toda una fiesta en honor a él. Porque lo que estaba perdido se ha recuperado. Con esas palabras justifica todo lo que su hijo había hecho. Pero claro, hubo alguien que vio eso con malos ojos. Y ese alguien era el hermano del hijo pródigo, que le reclama a su padre por qué había hecho eso. Si él le había servido fielmente y en honor a él, su padre no hacía ninguna fiesta. A lo cual el padre le dice lo que les comenté hace un rato, que estaba muerto pero renació y qué sé yo, justificando todas las cosas que su hijo hizo. Cómo hacerse la burla del mismo, gastarse todo el dinero y cosas por el estilo. Entonces, por lo visto, la lógica de Jehová no tiene nada que ver con la lógica que nos han enseñado. Porque obviamente si a uno le harían eso, uno pegaría un grito al aire, diciendo que no es justo. Y en realidad no es justo. Solo una persona que está mentalmente enferma puede considerar que eso es algo justo. No sé, nunca conocí a nadie que hiciese una fiesta cuando su hijo se tiró toda la fortuna. Claro, según el concepto convencional, significa que se arrepintió y todo eso. Y bla, 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 bla. Muy divertido, pero poco convincente. Entonces nunca vi a nadie que haya procedido de esa manera. De hecho, todo el mundo se queja se hubiese quejado muchísimo si le hubiese pasado algo así, no importando que sea su hermano. De hecho, no se hubiesen alegrado de que su hermano hubiese vuelto. Lo hubieran maldecido y algunos incluso lo hubiesen matado tal vez. Pero la lógica de Jehová es diferente. ¿Por qué será? No es una lógica humana. Entonces los padres de la iglesia dicen que el hombre no entiende la lógica de Dios. Y con eso, con una muy conveniente explicación, responden y justifican todo eso, ¿no? O la famosa parábola de los sembradores. Creo que era en una viña, si no me equivoco. Que unos entran a trabajar en la mañana y otros al atardecer. Y cuando llega la hora de cobrar, todos cobran lo mismo. Entonces, por supuesto que los que entraron a trabajar en la mañana se quejan porque recibían el mismo salario que los que entraron a trabajar en la noche, en la tarde. Y la respuesta del dueño de la viña es: ¿por qué les molesta que yo sea bueno? Eso dice él. Según él eso es bueno. Y los malos son los que se quejaron por lo injusto. Y en realidad son unos malditos porque les molesta que haya dado los mismos privilegios a los irresponsables que fueron a trabajar en la tarde, ya cuando la jornada casi finalizaba. Entonces juzguen ustedes si les parece que eso es humanamente lógico. Por supuesto que no lo es. No lo es, pero los padres de la iglesia siempre encuentran la manera para justificar todo eso. No sé si creo que a cualquiera de ustedes, si les pasaría algo así, gritarían
muchísimo y se quejarían, harían todo un escándalo, porque están cobrando la misma cantidad que gente que no está trabajando la misma cantidad de horas que ustedes. Entonces nunca conocí en mi vida ninguna persona que esté feliz de que lo timen. Pero si te quejas, entonces eres malo. Y eso es parte de una programación en donde le repiten a estos borregos que, como en los trabajos, ¿no? Que si te quejas por lo justo es muy malo, no lo tienes que hacer. ¿Cómo te puedes quejar de lo que está bien? En la antigüedad, si Dios decía lo contrario, es una forma de implantar pensamientos. Y no nos olvidemos que los pensamientos son unidades de energía muy peligrosas, que si no se manipulan de forma adecuada pueden explotar. De hecho, son muy inflamables. Entonces, como el Dios de la justicia es injusto. Ahora, el argumento de que no, lo que pasa es que la lógica humana no lo entiende. Entonces, si son enseñanzas que no van hacia la lógica humana, ¿para qué rayos? ¿Para qué lógica van? Si se supone que estamos hablando con humanos. Habría que ser muy tonto para creer todo eso. Realmente un estúpido. Sin embargo, han habido muchos hasta ahora que prácticamente han dicho que eso estaba muy bien. No sé realmente qué leen algunos. Pero la actual humanidad, que es muy estúpida, adoptó todas esas creencias. Pero claro, aunque la realidad nos muestre todo lo contrario, no importa. No importa la realidad, según ellos. Importa la ideología, porque al fin y al cabo la ideología entra muy rápido. Y un hombre inteligente a la larga deriva, sin el conocimiento superior, deriva en un ideólogo. Eso es inevitable. O como dijo un viejo tío, la fuerza sin una base espiritual está destinada al fracaso. Acá tenemos a nuestro señor de las moscas. Saludos a mi amigo Juan Manuel, que lo he visto por ahí. Hace tiempo que no lo veo. Y veo que está conectado. Un abrazo. Entonces, como me dijo una vez un amigo, es tan fácil engañar a las personas que para una entidad muy poderosa es sumamente sencillo hacer algo así. Especialmente para los infradotados de la actualidad. Es muy fácil. Es más fácil que la tabla del 1. De hecho, ni siquiera es necesario hacerles ningún engaño. Son tan estúpidos que ellos se van a engañar a sí mismos. Solo hay que darles los textos. Ellos se ocuparán de interpretarlos como quieran. Nada más. Entonces tal vez el diablo no es tan inteligente, sino que los demás son muy estúpidos. Perdón, el señor de las moscas. Eso sería lo más correcto. Que es el tema del que estamos hablando hoy. Algunos lo han asociado incluso al dios filisteo llamado Dagón, pero era más bien ese un dios del mar. Aparece en el famoso cuento del escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft. Justamente se llama Dagón, pero él no lo dice abiertamente, ¿no?
que se trate del Señor de las Moscas, pero bueno, no es necesario que tampoco lo diga porque está evidentemente asociado a todo eso. Y bueno, ya es un poco tarde y también estoy un poco cansado. Ya estamos acabando este dibujo. Un saludo también a mis amigos, a Julio, que vinieron hoy y a traerme un CD que grabaron. Muchas gracias, me sentí muy contento de hacer ese trabajo con ustedes. Espero que podamos hacer más. Fue una verdadera alegría ver el trabajo publicado y todo. Me sentí muy honrado. Y también mi novia Vivi, que está ahí, que se debe estar durmiendo porque estaba muy cansada. Que le mando un beso. Y bueno, para los que no lo hicieron se pueden suscribir a mi canal, que sería una buena ayuda para que mi trabajo se difunda un poco más. Y bueno, como ustedes notarán, son cosas muy del momento. No, el formato no es de mucha elaboración, sino es bastante improvisado. Pero no así algunas cosas que digo. Y los dibujos más bien son de carácter espontáneo, ¿no? Muchas veces es lo que viene en el momento. Yo también. Y Gemelita. Y es un tema digno de estudiar, de estudiarse este. Hay quienes lo han estudiado y han con horrendas consecuencias, como por ejemplo el famoso cineasta de Europa Oriental, creo que era Roman Polanski, que ustedes seguramente lo deben conocer por su famosa obra El bebé de Rosemary, ¿no? Que le trajo muchas desgracias, obviamente. Se metió demasiado en algo que no debía y tocó algo. Y como dice el dios Tot, tengan cuidado de no buscar a las sombras porque las van a encontrar. Y el tipo se metió a estudiar demonología y bueno, luego sabemos lo que pasó, ¿no? Que el grupo de Charles Manson, la secta, bueno, no era una secta, hay mucha mentira sobre eso, pero el grupo de Charles Manson mató a su mujer, la famosa actriz Sharon Tate. Se hizo una película hace poco de Quentin Tarantino, que la vi, la verdad, completa, que se llama Érase una vez en Hollywood. Una película mediocre, la verdad. Estaba bien hecha, pero era mediocre, el argumento y todo. Bueno, sabemos lo que pasó con él. Hay una famosa anécdota referida a Polanski que dice que estaban en el set de filmación y en un descanso suena el teléfono y Polanski dice: ¿quién será? ¿Será el maligno? Y contesta y le dicen que su mujer había sido prácticamente sacrificada. Y él estudiaba demonología y no dejó de hacerlo, porque en una de sus últimas películas, La novena puerta, creo que esa es una protagonizada por Johnny Depp, el argumento trata sobre un libro que se le atribuía al Señor de las Moscas, justamente. Entonces, luego de todo lo que le pasó, parece ser muy terco este señor. O quién sabe. Tal vez las cosas no son como las contaron. Pero es un tema muy apasionante.
ese, claro, le echaron la culpa a Charles Manson y qué sé yo, en cierto grado sí tenía culpa, pero nunca sabremos quiénes estaban realmente detrás de eso, ¿no? Y bueno, ya llevo casi una hora dibujando, acá sin darme cuenta. Y ya voy a acabar. En algún momento voy a hacer algunos dibujos a lápiz y los intentaré cuando me canse de los marcadores, pero no creo que me canse muy rápido. Pero voy a hacer también algunos. Pero no pueden ser muy largos, por eso uso marcadores, porque la gente también se aburre de los videos demasiado largos y quieren cositas más cortitas como las que hay en TikTok. Y entonces, pero ese tipo de videos arruinan mucho la mente porque quitan poder de concentración. Son demasiado breves, luego la gente no tiene capacidad para concentrarse un poco más de tiempo. Y ese se ha vuelto algo endémico. Entonces acá tenemos a el señor de las moscas. No sé cómo se lo habrán imaginado ustedes. Yo tampoco sé cómo me lo... No me lo imaginé, así que lo iba haciendo y era lo que salía. Y esto fue lo que salió. Y les agradezco mucho haber estado aquí. Y nos vemos en otra ocasión. Que descansen.